Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenas Hola, tardes, Mari. noches. Bueno, yo quería eh, responder algunas preguntas que me hicieron. Sí. Em, Acá dice, ¿pueden dos ministros compartir la celebración? Uno presidiendo el rito de iniciación y la liturgia de la palabra y otro la liturgia de la comunión y el rito de despedida. Bueno, ¿pueden dos ministros eh, celebrar, ¿no? Pero siempre ustedes remítanse a una celebración eucarística, concelebrada por varios ministros. Uno es el presidente, los otros son concelebrantes. Entonces, acá el presidente, el que preside, tiene que eh, iniciar la celebración y terminarla, concluirla, decir las preces, eh, o también lo puede hacer otro ministro, pero tiene que decir la introducción a las preces, la introducción al Padre Nuestro. Otro puede leer la palabra, pero siempre el que preside tiene su lugar. Puede tener muchos colaboradores, o entre dos o entre tres, pero uno es el que preside, ¿sí? Por eso hay varios ministerios en los que podemos participar aún como participamos en la celebración eucarística, en la celebración de la palabra también podemos eh, participar así, varios, pero sabiendo que uno es el que preside, el que inicia la celebración y la concluye. Eso es muy importante. A veces la preocupación es con la homilía, ¿no? O con la reflexión post evangelio. Entonces dice, bueno, yo me animo a presidir, pero no me animo a hacer después la reflexión o la homilía. Exacto. Eso sí lo podría hacer el otro Claro. ministro. Claro, porque, por ejemplo, vieron que el que preside, ustedes remítanse a la celebración eucarística. El que preside muchas veces no lee el Evangelio, lo hace otro ministro, o otro presbítero o el diácono. Y también puede hacer el diácono, puede hacer la homilía, o el presbítero, otro presbítero. Por eso, si en este caso, en la celebración de la palabra, el que preside no se anima por timidez, por varias cosas, ¿no? Porque que otro lea el Evangelio y haga la reflexión, está muy bien. Eso lo puede hacer. Como pueden hacer la palabra, la primera lectura, como generalmente se celebra en domingo, entonces se puede hacer la primera lectura uno, otro el Salmo, otro la segunda lectura y otro ministro el Evangelio y la reflexión. Eso sí, tiene que estar bien preparado, por supuesto, ¿no? Pero eso lo damos por descontado. Aquí me dice, ¿hay algo que no permita iniciar la celebración desde un lugar común en la asamblea, o sea, desde un banco cercano a quien lee el guión? Eh, Cuando es celebración de la palabra en el templo, se necesita que sea desde los lugares que están adaptados para eso, desde el ambón, desde un lugar donde se sienta el que preside. Ya dijimos la clase anterior, el encuentro anterior, que no, en la sede no,
pero tiene que tener un lugar que también se distinga el que preside. Y podemos celebrar la liturgia de la palabra desde el ambón y luego llevar la comunión y todo en el altar, ¿no? Pero no sería de estar con la asamblea, porque ni desde un banco, porque tiene todo su... Es una celebración y no podemos achicarla a bajarnos, a sentarnos juntos. Quien preside no es que está lejos del pueblo, es su lugar, ¿no? Estamos todos cerca, pero es el lugar del que preside, por eso mismo tiene ese ministerio. Ahora, si nosotros vamos a celebrar, supónganse, no sé, en un colegio, en una plaza, en un plazoleta, vamos, que por ahí adaptamos el lugar, igualmente podemos hacer en redondo, por ejemplo, un círculo, y tiene que estar el que se lee, el que preside, los otros ministros hacia al costado del otro ministro y los demás de la asamblea en redondo, pero en el círculo. Pero siempre tiene que haber alguien que presida. En la familia siempre hay alguien que preside, que es la cabeza. Además, el que preside es, es signo de Cristo. Cristo es la cabeza. Por eso el Padre no es porque sea más que nosotros, eso, porque el que celebra es Cristo. Por eso el Padre está ahí, en el presbiterio, y en el altar, en el ambón, cuando lee el Evangelio, todas esas cosas. Él no puede ir a celebrar desde o bajarse de ahí, ¿no? También Sí. es algo pedagógico, ¿no? Porque si somos muchos y demás, y quien preside está sentado entre medio de la asamblea, no lo vemos. Entonces, ¿qué nos pasa? Estamos toda la celebración buscando, ¿no? Nos pasa a veces cuando vamos a alguna misa y no vemos a quién está guiando. Entonces todo el mundo uno ve que empieza a buscar, porque nosotros necesitamos ver al otro para poder interactuar, ¿no? Entonces también es pedagógico, lo mismo que por qué hay un ambón para proclamar la palabra, ¿no? Para que todo el mundo pueda escucharlo. ¿No? Mismo, por ejemplo, si vamos a distintas lecturas del Evangelio, a veces Jesús, cuando quería proclamar, anunciar, enseñar, o subía a un monte elevado, o se alejaba con la barca, ¿sí? ¿Esto para qué? Para que todo el auditorio pudiera escuchar y pudiera recibir ese mensaje, ¿no? O sea, uno lo ve a esto, o sea, lo ve, no sé, por ejemplo, en una reunión. Quien preside una reunión también se tiene que poner un lugar visible para poder moderar y acompañar. Si vamos a una obra de teatro y tienen que destacarse los protagonistas, porque si no, no podemos interactuar. Sí, también tiene, o sea, más allá de todo lo teológico y pastoral que la hermana Gracia está destacando, también tiene algo pedagógico, que es esto, para facilitar el interactuar y el entender y el poder participar. Claro. Y esto no es que se le ocurra a la iglesia hoy, se le ocurrió hace 100 años, 200, no. Esto ya viene desde la época de los judíos, el pueblo judío, en la época en que encontraron la palabra de Dios. Y hay una lectura de Esdras y Nehemías, ¿no? De esos libros, que dice que habían encontrado la palabra de Dios y se subieron a un lugar alto, pusieron una especie, ahí no dice, pero ambón, y proclamaban la palabra, y los otros ministros le explicaban al pueblo. Y la gente al finalizar dice que lloraba, porque no había conocido antes esa palabra que Dios le había hablado desde tantos siglos. Entonces, él, el sacerdote y
el ministro, le dicen al pueblo, no lloren, este día es de alegría, por eso el domingo es un día de alegría, de familia, un día de comer juntos, de salir a pasear, de hacer caridad, de todas esas cosas lindas de distensión, ¿no? Entonces, como decía la hermana Amira, es así. Ustedes, fíjense, cuando también juegan un partido de fútbol, estamos en un lugar que vemos, o también cuando hay un cantante, el cantante no está entre el pueblo, está en un lugar visible. Entonces, eso lo trasladamos a nuestra liturgia y encontramos la razón de por qué alguien tiene que presidir. Teniendo en cuenta que no es fácil conseguir lectores y que a algunos les cuesta pasar al ambón, ¿pueden hacer las lecturas desde un lugar en la asamblea? Bueno, ya hemos respondido, ¿no? Que tiene que ser un lugar visible y que la voz no choque con los cuerpos, entonces que la voz salga. Y bueno, tendremos que buscar y tendremos que, porque eso es también un entrenamiento, con el tiempo se nos va pasando los nervios, siempre va a ser algo delicado, ¿no? Pero tenemos que aprender. La cuestión es leer, aprender a proclamar. A ver, Amira, ¿qué iba a decir? No, y también esto, ¿no? Que no todos estamos llamados a todo, ¿no? Claro. O sea, es un ministerio también el ser lector, es un ministerio ser catequista, es un ministerio estar en la acogida de la gente que llega, es un ministerio el coro, es un ministerio presidir, ¿no? Entonces, todo lo podemos hacer, sí, pero no todos estamos llamados. Podemos aprenderlo, podemos prepararnos, ¿no? Pero tampoco forzar algo en el cual si alguien tiene un pánico escénico, bueno, no vamos a forzar, puede hacer otra cosa, quizás dice, bueno, yo me animo a llevar las ofrendas. Bueno, ese va a ser tu ministerio, si es una misa, ¿no? En la celebración de palabra no hay ofrendas, pero podemos hacer distintas cosas, ¿no? Que cada uno, ¿no? No hace falta que todos hagamos todo. Sí. Y con esto, ¿no? O sea, la palabra tenemos que también destacarla, ¿no? O sea, entonces bueno, también es hacer un lugar privilegiado. O sea, no estamos leyendo la revista, ¿no? Que leemos en la peluquería mientras esperamos, ¿no? Es la palabra del Señor. Entonces, tiene que estar en un lugar donde se destaque, ¿no? Que todo el mundo escuche, ¿no? Que es tan importante como recibir la Eucaristía. Y cuánto más en una celebración de la palabra, que estamos celebrando la palabra, ¿no? Entonces tiene que estar en destaque, ¿no? O sea, entonces quizás, bueno, podemos ir acompañando, ayudando, quizás un lector puede empezar en celebraciones de día de semana, que a veces va menos gente, somos todos más conocidos, ¿no? Y después, bueno, quizás me animo un domingo y después en alguna fiesta, ¿no? Como de a poco ir haciendo ese camino, ¿no? Pero siempre tiene que estar en un lugar de destaque, ¿no? Es la palabra del Señor. Claro, quizás nosotros estamos en una cultura que se ha perdido un poco el sentido de lo sagrado, del respeto a estas, o sea, a la autoridad, a los objetos, a los próceres, y no estoy igualando, ¿no? Pero al perder eso que es humano, también perdemos el sentido de lo sagrado. Y entonces los libros litúrgicos, que dentro de ellos está el leccionario, el misal, los distintos leccionarios durante el año, nosotros los tratamos como cualquier cosa, pero no es así. Tienen que estar guardados en la sacristía en un lugar preferencial, cuidado. Si es posible, se puede poner una funda de cuero, puede ser algo trabajado. El leccionario, el misal, cosa que mientras más se cuide y más nos dure, porque esos libros también cuestan, ¿no? Y bueno, y por eso mismo le damos esa relevancia, esa adoración a la palabra. Tanto la adoración eucarística, que es la presencia real de Cristo, como también está presente real, es una presencia real
en la palabra, porque dice San Pablo, es viva y eficaz, la palabra da vida, es la palabra de Dios. Entonces, bueno, eso por un lado, me parece que está respondido eso. Ahora, dice, ¿puede el ministro hacer la lectura de la palabra y la reflexión desde otro lugar que no sea el ambón? Y bueno, también está respondida esa pregunta. No, en una iglesia, en una capilla, eso que están los lugares ya destinados, los altares, bueno, eso. Ahora, cuando es una celebración, ya dije, en una plazoleta, en un colegio, se trata de hacer un ambiente también apto para rezar, porque vamos a rezar, vamos a celebrar. Entonces, no es también cualquier cosa, poner una mesita, un mantel. No sé si vos vas a explicar eso. No, pero también eso, ¿no? O sea, mismo a veces cuando vamos a hacer una celebración en una casa, ¿no? A veces uno va a lugares rurales o una misión y se hace una celebración de la palabra o mismo la misa o llevar la comunión a un enfermo. Así igualmente sea un lugar íntimo, ¿no? Doméstico. Doméstico. Igualmente, no perder la solemnidad, ¿sí? Entonces, quizás, si no voy a tener un ambón, pero si voy a proclamar el Evangelio, me puedo poner de pie. ¿No? Así, bueno, ¿no? O sea, después quizás si quiero en la homilía sentarme y estamos en una charla y quizás quiero invitar a la gente a compartir porque somos 4 o 5 personas y Claro. no es un encuentro de catequesis donde vamos a hacer la celebración de la palabra. Bueno, ahí es distinto, ¿no? Pero sí, en algunos momentos sí hay que destacar, ¿no? Esto, bueno, voy a proclamar el Evangelio, me pongo de pie, ¿no? O sea, podemos cantar aleluya, mismo que no tengamos guitarrista, cantamos a capela, o sea, pero darle esa relevancia, Sí. ¿no? O sea, a veces pensamos que, bueno, porque es algo chiquito, bueno, no hace falta, no, igualmente se pueden tener, ¿no? Estas... eh, esta solemnidad, ¿no? Siempre en contexto de donde estamos y demás, ¿no? Pero esto, ¿no? Se pone un lindo mantel, como decía la hermana Gracia, ¿no? Entonces, tener estos cuidados, ¿no? Nosotros acá ponemos testimonio. A veces, acá en la comunidad nosotros somos poquitas. Y a veces pasa que porque nos llaman a algún lado tenemos que salir, bueno, quedamos dos, por ejemplo. Y igualmente cuando rezamos la liturgia de las horas, prendemos la vela, nos ponemos de pie, tocamos con el teclado, cantamos los salmos. O sea, no importa que seamos 2 o seamos 100, ¿sí? La liturgia es la misma, ¿no? Y tenemos una capilla, vamos a la capilla, ¿no? Entonces, como que no perder eso, no, bueno, porque somos nosotros hacemos y nomás. No, o sea, si el rito es el mismo, aquí estamos rezando a Dios, ¿no? Entonces, estamos alabando a Él, estamos rezando en comunidad, seamos 2 o seamos 100. ¿No? Entonces, en la medida de lo posible, tratar de conservar esto. Bueno, lo que estamos haciendo es un acto sagrado, ¿no? Es un acto litúrgico, ¿no? Estamos rezando. Entonces, si es para el Señor, lo mejor, siempre, ¿no? Dentro de nuestras posibilidades. Sí, y también pensar que cuando es celebración de la palabra y es un acto, una acción litúrgica, nosotros con esa celebración estamos uniéndonos a toda la iglesia. Entonces, vamos a hacer la oración universal o las precios, las intenciones, y eso nos une a toda la iglesia. Entonces, y yo represento, soy la voz de todos los que no tienen voz, de los que no rezan, soy la voz de Cristo también. La liturgia, nosotros le prestamos nuestra voz a Cristo para que cante, para que rece, para que alabe a Dios. Entonces, este es un misterio, es todo por la fe, ¿no? La fe nos dice eso, ¿no? Y la palabra y la liturgia. Entonces, por eso, como decía la hermana Mira, nosotros cantamos a todo volumen cuando estamos, aunque sea dos. Ella toca el teclado, yo canto, ella también, a dos coros decimos. Y bueno, así es, dos coros, uno de uno. Bueno, entonces las preguntas que mandaron
me parece que han contribuido a enriquecer a todos, ¿no? Y bueno, y va a quedar grabado, entonces vamos a poder compartirlo. Si en esta charla, o después de haber respondido estas preguntas, surgen preguntas, pueden o escribirlas en el chat o levantan la manito y le damos la palabra, ¿no? Porque la idea, bueno, es poder ir respondiendo también las inquietudes que ustedes van teniendo, ¿no? Y poder ir acompañando el proceso que van haciendo. Bueno, dijimos que la celebración de la palabra, eso es algo que los laicos podemos hacer. También está la liturgia de las horas, que eso, bueno, ahora no lo voy a explicar, pero también están así, la liturgia de las horas, vamos a dar tal vez más adelante un encuentro o 2 encuentros para que aprendamos a rezarlas, y es una celebración muy linda para hacerla un domingo con todo el pueblo. Y ahí tienen cantidad de momentos para participar y todo. También como toda celebración litúrgica, también hay alguien que preside, ¿no? Quizás ahí sí puede el presidente estar entre la asamblea, pero mismo en algún lugar donde, si estamos en redondo, bueno, es más fácil porque todo el mundo lo ve, ¿no? Pero si estamos tipo en la iglesia, que estamos de uno atrás del otro, sí es bueno que estén en un lugar donde quien está presidiendo se lo pueda ver, ¿no? Porque así no, porque quien preside también de algún modo nos va guiando, ¿no? Nos va Claro, conduciendo, es eso la función del presidente, conducirnos y guiarnos a todos a celebrar en comunidad, ¿no? claro. El que va marcando los tiempos, ¿no? Entonces, sí puedo poder destacar eso, ¿no? Quizás no vamos a ver la estructura, pero Sí, sí que también tiene alguien que preside, ¿no? Quizás más entre la asamblea, pero también está presidiendo y acompañando los tiempos. Quizás van a ver, por ejemplo, cuando hay alguien que toca, quien toca va a estar mirando al presidente para que le diga, le hace como, no va a hacer un gesto, pero con mirada te das cuenta, bueno, ahora arranca el sábado, porque es el presidente el que va a ir marcando los tiempos de la celebración, es el que cuida esto, ¿no? Los silencios, cada momento cómo va a ser. después los laicos podemos guiar las exequias y también acompañar es todo hay un ritual de exequias que es muy lindo, eso lo vamos a ver propio ahí. A ver, ¿cómo vamos del tiempo? ¿Tenemos tiempo? Bueno, entonces les voy a compartir ahí un PDF. Se ve, sí se ve. Bueno, entonces, sí, no hay que pasarlo. Bueno, este no es el ritual, sino es la explicación un poco de lo que vamos a encontrar, ¿no? Hay una vigilia y oración antes de colocar el cuerpo en el féretro. Vieron que a veces cuando fallece una persona, familiar, hay un tiempo en que no entregan el cuerpo y están ahí la familia, ¿no? Y cómo acompañar. Entonces acá hay oraciones, hay palabras, de indicaciones. Después en el sepulcro también, en la capilla, lo que se puede hacer, se puede rezar en las exequias de niños, que es muy difícil eso. Bueno, después hay un ritual en presencia de las cenizas y hay un leccionario. El ritual trae sí, un elenco de lecturas
del Antiguo, del Nuevo Testamento y también los Evangelios. Y después están las oraciones para diversas circunstancias, ¿no? También las lecturas, en qué circunstancias se puede, y la oración de los fieles. Miren qué lindo que es todo esto, ¿no? Y municiones de introducción y de despedida para casos especiales. Casos especiales puede ser a lo mejor un suicidio, no sé, así, cosas muy duras, ¿no? Que necesita la gente algo especial, una palabra. Y después tenemos el traslado de los restos mortales, los cantos y salmos. Es muy interesante y muy enriquecedor poder cantar y cantar salmos, porque la gente le ayuda mucho. Y bueno, acá hay una introducción que habla sobre la misericordia, ¿no? Y es muy hermoso esto, con una actitud maternal, todas estas cosas nos van a nosotros poniendo en clima para poder dar una palabra, ¿no? Porque yo considero también que no cualquiera, es una vocación la que tenemos para presidir. Hay personas, por ejemplo, ministros de la comunión, extraordinarios de la comunión, que no se sienten de ir así a las exequias. Entonces, tenemos que instituir ministros de las exequias. Y es interesante esto, ¿no? Saber que los laicos podemos, ¿no? Presidir una celebración para las exequias, ¿no? A veces pensamos que solo podemos rezar el rosario, que No. es muy válido Sí, y es muy bueno y sí. hace muy bien, ¿no? Pero también se puede hacer, ¿no? La celebración, ¿no? Yo cuando estuve en Brasil en el postulantado, era una comunidad que tenía la sede parroquial, la matriz, le llaman, y 10 comunidades, ¿no? Entonces estaban lejos una comunidad de otra y era un solo sacerdote. Entonces a las hermanas le habían pedido, ¿no? Que una de las misiones que le daban, encomendaban, eran presidir las exequias, ¿no? Entonces nos llamaban varias veces. Entonces íbamos, con las postulantes íbamos, ¿no? Y bueno, se hacía toda una celebración, se cantaban los salmos, ¿no? Acá hay canciones, por ejemplo, que nosotros cantamos, que uno asocia, ¿no? Con los difuntos, por ejemplo, Soy peregrino, ¿no? Soy peregrino en esta tierra. Uno ya lo tiene a este canto como que se canta, ¿no? Allá, por ejemplo, en Brasil tienen el Salmo 23, 22, 22 Sí. del Buen Pastor, ¿no? Entonces, ya siempre se canta y toda la gente lo sabe, no se lo cantan, se lleva incienso, ¿no? Entonces, para preparar el ambiente, llevamos agua bendita y también se puede bendecir al cuerpo, ¿no? Para que descanse también esa alma en paz. No se puede mismo invitar a la familia, ese da un momento que quien quisiera decir alguna palabra, de recordar, ¿no? Una acción de gracia o algún momento lindo que haya vivido, ¿no? Y la gente podía como dar como quien hizo un último adiós, ¿no? Y eso se puede hacer, ¿no? Más allá de que después quizás en la gracia del que sacerdote pueda ir a hacer el responso también, pero si es una familia que lo quiere, siempre hay que tener ese cuidado, ¿no? La familia tiene que pedirlo y Sí. tiene que querer, Sí. ¿no? O sea, uno no puede ir a imponerse más, que es un momento muy especial Sí. y muy difícil, Muy ¿no? privado, Entonces, la familia, ¿no? siempre, uno, si conoce la familia, puede ofrecer, pero siempre hay que esperar que ellos den el consentimiento, que quieran, mismo para llamar al sacerdote. ¿Sí? Eso hay que tener como ese cuidado, ¿no? O sea, de no imponernos sin querer. Uno lo hace con todo el amor y la misericordia y el cariño, pero a veces la gente no quiere, entonces hay que tener ese cuidado. Bueno, vos estabas hablando de los elementos, ¿no? Simbólicos. Por ejemplo, acá habla de la cruz, que es el signo del cristiano, ¿no? Y bueno, nos acompañó, nos hicieron la cruz en el bautismo, en la frente, y ahora la cruz también la acompaña
en el dolor, en la muerte, ¿no? En el paso hacia Jesús. También el cirio pascual. El cirio pascual que estaba en el bautismo también es la presencia, el símbolo de la presencia de Cristo, Cristo resucitado, porque la muerte no es la última palabra, es nuestra fe, sino la resurrección. Entonces ahí Cristo está al lado de esta persona que ha fallecido y que resucita. Los símbolos sobre el féretro, las flores, ¿ves? Tienen una razón de ser las flores. El color, en las exequias también se puede usar el morado, pero también se puede usar el blanco, que es hay otras acciones también simbólicas, el silencio. Por ahí nosotros no, no nos acostumbramos a estar en silencio, no estamos hablando ahí. Y el silencio tiene su razón de ser. Las procesiones, está muy hermoso. La aspersión del agua, como hablaba la hermana, decía la hermana Mira, ¿no? Porque el agua nos acompañó en el bautismo, fuimos sumergidos en el agua, que quiere decir, como Cristo fue también, pero tiene todo un simbolismo, nos sumergimos en la muerte con Cristo y resucitamos con Cristo. Y este hermano nuestro ahora resucita con Cristo, ¿no? Entonces la aspersión del agua, la recordación del bautismo, la incensación también, y son gestos muy bonitos, el canto, ve que nosotros destacamos acá el canto, y bueno, este ritual y este subsidio lo pueden encontrar en curas.com.ar. Y les podemos pasar también Sí, el archivo. y le vamos a pasar este archivo, pero acuérdense que este no es el ritual, este es un subsidio donde tienen todos los recursos que aparece en el ritual. El ritual también, si podemos, se lo bajamos y se lo pasamos, ¿sí? Bueno, y bueno, acá tienen un montón de recomendaciones y todas estas cosas. Orar por nuestros difuntos, por qué orar, por orar con nuestros difuntos, ¿no? Las benditas almas del purgatorio, como el grano de trigo. Bueno, hacen toda una catequesis ahí acá, y que nos puede ayudar para decir también unas palabras, ¿no? Porque a veces uno no sabe qué decir. Porque... En toda preparación, en toda celebración uno tiene que prepararse, ¿no? Bueno, para todo en la vida, ¿no? Uno tiene que prepararse anteriormente, ¿no? Para toda celebración también, pero bueno, para las exequias es algo muy delicado, ¿no? Ahí decían, ¿no? Por ejemplo, cuando son situaciones especiales, cuando es un niño, ¿no? Entonces, claro, es una preparación muy profunda y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por eso también a veces, lo que hablo acá, ¿no? El silencio. A veces, si no voy a saber qué decir, es preferible tomar un salmo, rezamos con un salmo, leemos la palabra y sí podemos dar una esperanza, ¿no? Esto de la resurrección, siempre poner el énfasis en la resurrección, ¿no? En la Pascua del Señor, y no hace falta hacer una homilía muy larga, ¿no? La gente está viviendo una situación de dolor, ¿no? Entonces, entonces es verdad que lleva una preparación especial. Quizás esto digan, bueno, ahí lo vimos muy rápido, ¿no? Como que no, pero bueno, esto era como una presentación de las distintas celebraciones que los laicos podemos presidir, ¿no? Que podemos presidir en ausencia del sacerdote o de un diácono. Quizás
en algún otro momento se pueda entrar profundamente en el rito, ¿no?, de las exequias, ¿no? Cómo presidirlo, cómo prepararlo, cómo hacerlo, cuál es la estructura. Mismo ya hubo un taller, un ciclo sobre la liturgia de las horas, que también Sí. se puede volver en algún Sí, momento hace a 3 años. repetir, Sí. ¿no? Y profundizar sobre esto. Sí, porque hay un oficio de difuntos también. Uno a lo mejor no tiene esto y puede hacer el oficio de difunto, que tiene la misma estructura, pero está todo dirigido a ese momento especial, ¿no? Entonces, bueno, hermana Mira, te doy el Entonces, paso. está todo más o menos igualmente enganchado, ¿no? Una cosa Sí, con la otra, ¿no? Algunas cosas ya fuimos adelantando y diciendo de cómo presidir, ¿no? A ver, yo voy a compartir también pantalla. A ver. A ver si ahí, si se ven grandes. Ahí, ahí está, perfecto. ahí está. Bueno, entonces, ¿cómo presidir una celebración, ¿no? Esto veníamos de la charla pasada de celebraciones presididas por laicos. Pero yo quería invitar a que podamos hacer un ejercicio antes, ¿no? Yo acá puse un texto, ¿sí?, del Evangelio de Mateo, conocido, cortito, ¿no? Que dice: le trajeron entonces a unos niños para que les impusiera las manos y orara sobre ellos. Los discípulos los reprendieron, pero Jesús les dijo: dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Y después de haberles impuesto las manos, se fue de allí. Bueno, entonces yo voy a ver si alguien se anima a abrir su micrófono y a poder releer este texto, la parte que dice, que habla Jesús, digamos: dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Pero antes vamos a hacer como un marco, ¿no? Vamos a ponernos en situación como que somos actores y tenemos que prepararnos para hacer una obra, ¿no? Y nos tocó el papel de Jesús. Entonces, pensemos, ¿no?, esta situación. Está Jesús en un lado, sentado por ahí, y de golpe vienen, seguramente si vinieron con niños, vinieron con las madres, ¿no? Vienen y le llevan a los chicos para que Jesús le imponga las manos y rece por ellos, ¿no? Como hacen muchas veces las mamás con los sacerdotes, le piden, ¿no? Y de ahí en eso los discípulos se pusieron como si fueran guardias y policías y empezaban a separar a la gente de Jesús y a los chicos, ¿no? Entonces Jesús les habla y le dice esto a los discípulos, ¿no? A los que estaban sacando a los chicos que no se acercaran a Jesús, ¿no? Bueno, pensando todo eso, entrando como si fueran la piel de Jesús, a ver quién se anima a leer ese pedacito pensando en todo esto, ¿no? ¿Qué entonación pondrían? ¿Cómo lo leerían? A ver quién se anima, habrá micrófono. No es una prueba, no va a estar es solo para hacer un ejercicio. No entendí qué leer. ¿Eso que dice dejen a los niños? Sí, pensando esto, ¿no? Poniéndome en la piel de Jesús en esa situación. Los discípulos estaban sacando a estos chicos y Jesús le habla. ¿Cómo sería este modo de hablarles de Jesús a esos discípulos? Dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Muy bien. Entonces, bueno, ¿vieron ahí? Marta puso como un énfasis, ¿no? Dejen a los niños, ¿no? Y después siguió con más delicadez, ¿no? O sea, imagínense a Jesús, no se estaría riendo cuando dijo esto: dejen a los niños. No, no le va a decir así, porque era como
un poco firme, pero al mismo tiempo hizo una enseñanza, ¿no? Cariñosa, no los retó muy mal a los... No es lo mismo que cuando fue al templo y lo sacó a los vendedores con un látigo, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué hicimos esto? ¿No? Porque la palabra, la liturgia, yo me tengo que poner como en escena, por así decir, ¿no? Vamos a ver un poquito más. Bueno, yo acá puse una lectura de Pablo, un poquito más larga, como también para ver cómo Pablo le hablaría a esta comunidad de Gálatas, en la cual él se está despidiendo, ¿no? En esta carta de Gálatas, les invito a leerlo si quieren, Pablo pasa con los Gálatas por todos los estados. Primero los reta, les reprocha, pero al mismo tiempo después dice, hijitos míos, bueno. Y acá se está despidiendo, ¿no? Pero bueno, como es un poco largo el texto y el tiempo nos apremia, vamos a pasar a lo otro. ¿Sí? Yo acá puse esta cita por esto, ¿no? Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? El Evangelio de Juan, del prólogo, ¿sí? Entonces, nuestra liturgia tiene que ser encarnada. Encarnada como se encarnó Jesús. Jesús tomó todo lo nuestro, ¿no? Entonces, tenemos que encarnar. ¿Y por qué yo dije al principio esto de una obra de teatro? No porque yo tenga que actuar y ponerme a hacer un personaje, sino el proceso que hace el actor, ¿no? El actor, cuando le dan un guión, dice, bueno, vos vas a hacer tal personaje, él tiene que leer ese guión primero, después lo tiene que estudiar, y después tiene que ponerse en la piel de ese personaje, ¿no? Sentir lo que el personaje siente, ser el personaje, ¿no? Entonces, nosotros en la liturgia nos pasa lo mismo, ¿no? O sea, no es que vamos a actuar, pero sí tenemos que hacer propias cada palabra, cada gesto, ¿no? Tampoco es una actuación, por ejemplo, hagamos de cuenta que, ¿sí? O sea, cuando, por ejemplo, vamos a misa, ¿no? El cuerpo y la sangre de Cristo, o sea, no es que el pan, hagamos de cuenta que el pan y el vino es como si fuera el cuerpo y la sangre, no, realmente es, y nosotros creemos en eso, ¿no? Entonces, en la liturgia, en los sacramentos, en estos ritos litúrgicos, lo que estamos celebrando está pasando, ¿no? Quien proclama la palabra, ¿no? La primera lectura, o el salmo, la segunda lectura, o el evangelio, le está dando la voz al mismo Cristo que está leyendo, que está proclamando, que está anunciando. Eso está pasando en ese momento, ¿no? No es de cuenta que, ¿sí? Es como los niños cuando juegan. Si uno ve a niños chiquitos jugando, ellos arman todo un mundo, ¿no? Y de golpe vienen con un palo, como si fuera, no sé, una espada, y para ellos no es como si fuera, para ellos ese palo es una espada, en ese mundo que armaron, ¿no? De juego. Bueno, en la liturgia lo que pasa en cada acto litúrgico, sea en la misa, en la celebración de la palabra, la liturgia de las horas, está pasando, ¿no? En los sacramentos, ¿no? Y tengo que creer esto y transmitirlo. El tema es eso, ¿no? O sea, ¿cómo lo transmito? ¿Cómo hago para transmitir esto? ¿No? Y hay distintos elementos que nos van a ayudar, ¿no? Uno es, por ejemplo, la voz, ¿no? Este ejercicio que hicimos con la lectura, ¿no? O sea, mi tono de voz, el volumen, la claridad, cómo voy a impostar la voz, cómo voy a modular, ¿no? O sea, eso tiene mucho que ver, ¿no? Y tengo que tener un montón de cosas en cuenta, ¿no? Por un lado, el texto que estoy leyendo, ¿no? O sea, mi voz tiene que coincidir con lo que estoy leyendo, ¿no? Si estoy leyendo una lamentación, no lo voy a leer igual que una alabanza, ¿no? Pero también tengo que tener en cuenta si es una iglesia muy grande, un templo muy grande, si es al aire libre,
si tengo audio, si tengo un audio que es bueno o un audio que no es bueno. Entonces, todas esas cosas voy a tener que tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo yo voy a proyectar mi voz? No es lo mismo que yo hable así y hable para acá, que yo levante y hable hacia el otro y proyecte mi voz, ¿no? Por eso que decíamos con la hermana Gracia, ¿no? Y veíamos otra vez con Daniel los espacios litúrgicos, ¿no? ¿Por qué me pongo de lambón? El lambón está a veces un poquito más alto, ¿no? Tiene un pequeño escaloncito, ¿no? También para ayudarme a proyectar esta voz, ¿no? Las iglesias más antiguas vemos que tienen un púlpito, ¿no? Donde los sacerdotes se subía para proclamar el evangelio y la homilía. ¿Para qué? ¿Porque era más importante? No, para que todo el mundo pudiera escuchar, ¿no? Para que, y ahora no había los sistemas de audio quizás que tenemos ahora, ¿no? Después otra cosa, aparte de la voz, son los gestos, ¿no? El cuerpo acompaña, ¿no? O sea, mi mirada, el modo de poner las manos, las reverencias que haga. Acá en Argentina, la conferencia episcopal nos pide a los laicos que cuando presidamos una celebración no hagamos los mismos gestos que hace el sacerdote, porque eso es algo pedagógico, es para no confundir al pueblo, ¿no? Es decir, que o sea, una cosa es celebración de la palabra, otra cosa es misa, ¿no? No tenemos que imitar al sacerdote presidiendo, ¿no? Pero eso no quiere decir que me voy a quedar estático, sin moverme, sin ninguna expresión, sin nada. O sea, yo en algún momento puedo unir las manos como forma de oración, puedo elevar la mirada al cielo, puedo inclinarme porque estoy en el momento de pedido de perdón, ¿no? Entonces, mi cuerpo acompaña, ¿no? Nosotros sabemos que cuando hablamos, sobre todo los argentinos que tenemos esto también de los italianos, somos mucho de mover las manos, y nuestro cuerpo es muy expresivo, ¿no? Entonces, en la liturgia también, ¿no? No vamos a ser exacerbados, porque también distrae eso y saca del foco, pero nuestro cuerpo acompaña, ¿no? Sí. Después nuestra postura, ¿no? Nuestro modo de estar. Por un lado es una señal de respeto, ¿no? Yo no podría estar presidiendo una celebración como estoy sentado, no sé, en el banco de la plaza cuando salgo a tomar mate con una amiga, ¿no? Entonces, hay un modo de estar, ¿no? O sea, entre la presencia del Señor, ¿no? También esto, no sé, una cosa es mi postura si es una alabanza, tiene que presentar esta alegría de que estoy, ¿no? Entonces, por lo general, un cuerpo erguido, ¿no? O sea, como la postura del resucitado, ¿no? Estoy en la presencia del Señor, yo estoy poniendo mi voz, mi cuerpo, para que el Señor también pueda celebrar ese presente ahí en la asamblea, ¿no? Algo muy importante también la oración, ¿no? Yo acá esto lo puse, si lo ven, como un círculo, no es que uno va primero, uno segundo, tercero, no, los puse en un orden, pero todos van relacionados, ¿no? Y la oración puse antes y durante, ¿no? Preparación y estado, ¿no? Recién hablábamos que para todo tenemos que prepararnos, ¿sí? Tenemos una preparación que es más técnica, ¿no? En el cual yo voy a... Ay, se nos cortó. Donde yo voy a preparar los textos, ¿no? Voy a leer tanto los textos bíblicos como los textos litúrgicos, las oraciones, cómo es la estructura, ¿no? La hermana Gracia, el encuentro pasado nos dio como la escritura en la celebración de la palabra. Bueno, me lo tengo que estudiar a eso, estar seguro, ¿no? Pero todo eso no suple mi preparación en la oración. Entonces, yo tengo que rezar con estos textos, más allá de que me los aprenda, más allá de que lo lea bien y no me trabe, ¿no? Yo tengo que rezar esto. Y en la oración puede surgir la reflexión que voy a compartir después, ¿no? ¿Y por qué también puse durante?
y es un estado de oración. A veces nos pasa, y esto puede pasar a más de uno, que uno como tiene algún ministerio, sea la presidencia, sea el coro, sea que tengo que leer las intenciones, uno está como pendiente de eso que tiene que hacer, de que salga bien, de no equivocarse, de no apurarse de tiempo, no sé. Y yo he escuchado más de una vez que alguien dice, ay, bueno, hoy que no tengo que cantar, aprovecho para rezar en la misa. No, no, o sea, yo mismo que estoy haciendo el ministerio que tenga, ¿no? Si es la presidencia, yo estoy rezando junto con la asamblea, ¿no? O sea, es verdad que puede haber nervios, y uno tiene que estar pendiente de cosas, pero igualmente el estado de oración está. Yo estoy rezando con la asamblea, estoy rezando con el Señor, para el Señor, ¿no? Entonces, esta oración es antes y durante, me acompaña, ¿no? Y en esto está muy relacionado, yo no sabía cómo ponerle la palabra que puse presencia, como estar en la celebración entero, ¿no? Mente, corazón y cuerpo, ¿no? La introducción a la liturgia de las horas, hay una parte que dice, ¿no? Que nuestra voz, lo que decimos, vaya concorde con el sentir, ¿no? Y con el pensamiento. Porque a veces nos puede pasar que estoy haciendo la oración colecta y estoy pensando en cómo va a ser la homilía después. Entonces, no, entonces estoy entero. Ahora estoy en la oración colecta, estoy rezando esto, estoy entero. Con mi mente, mi corazón y mi cuerpo. Así voy a acompañar todo, ¿no? Y eso va a transmitir, ¿no? Si mi mente y mi corazón y mi cuerpo están juntos, transmito, ¿sí? No hace falta que haga muchos gestos así, muy exuberantes, exagerados, ni nada. Solo va a ir fluyendo. Y yo estoy totalmente presente, ¿no? Voy a dejar de compartir así los veo. Entonces, todas estas cosas son como muy necesarias en nuestro cómo voy a presidir, ¿no? Y esto, ¿no? Que decía, como evitar querer imitar al sacerdote. Hay cosas que van a ser muy parecidas, ¿no? Porque la celebración de la palabra, sobre todo, o sea, la estructura es prácticamente igual que la misa, solo que no tiene toda la parte de la plegaria eucarística, ¿no? Claro. Todas las otras partes son muy similares, ¿no? Entonces, bueno, quizás mi modo va a ser distinto, ¿no? No me voy a sentar en la silla del presidente, no voy a besar el altar, porque yo no soy ministro ordenado, o sea, ni sacerdote ni diácono. Hay determinadas cosas, por ejemplo, esto de la paz esté con ustedes o esté con nosotros, tampoco, ¿no? Eso es algo propio del sacerdote, del diácono, ¿no? Entonces, por eso es muy importante en este cómo, eh, cuenta mucho lo previo, en cómo yo me preparo para esa celebración, ¿no? Ahí mismo, si yo me preparé y sé ya la estructura, puedo ir como delegando cosas, ¿no? Decir, bueno, Claro. vamos a presidir entre dos, bueno, preside uno y el otro concelebra, bueno, entonces vos vas a proclamar el Evangelio y hacer la reflexión, ¿no? Puede un laico, mismo como en la misa, puede leer las intenciones, las preces. El presidente hace la introducción, pero es otro que también puede leerlas, como es en la misa, ¿no? Mismo en una celebración de la palabra, si es una celebración de la palabra dominical, donde va todo, mismo podría haber un guía, si uno quisiera, ¿no? La colecta también, o sea, no hay presentación de pan y vino, pero sí se puede hacer colecta. Entonces ahí yo, por ejemplo, tengo que hablar con el coro y decir, pueden hacer una canción de ofrenda, pero que no diga presentamos el pan y el vino, porque no vamos a presentar pan y vino, ¿no? Hay otras canciones que a veces se usan y se puede acompañar o puede acompañar con algo instrumental, por ejemplo, ¿no? Para ese momento de hacer la colecta, ¿no? Y nosotros acá todavía tenemos la gracia de que hay muchas comunidades, y sobre todo acá en Ciudad de Córdoba, que tienen sacerdotes, ¿no? Y que tienen la posibilidad, bueno, si no tengo misa a la mañana acá en el Pilar, me puedo ir a los jesuitas, y están cerca una de otras dentro de todo, ¿no?
hay comunidades que no. Por ejemplo, la hermana de Chile en la presentación decía que Gracia y yo estudiamos en Brasil. Yo viví 4 años seguidos en Brasil. Y una de las hermanas que estaba acompañando y es miembro de la liturgia para la Conferencia Episcopal de Brasil, nos contaba que más del 60% de las parroquias, no, más del 60% de las parroquias en Brasil no tienen sacerdote, sobre todo en toda la zona del norte, ¿no? Del Amazonas, hacia allá. Entonces, la celebración dominical es la celebración de la palabra, pero se hace con toda esta solemnidad, ¿no? Yo tuve la oportunidad en San Pablo, que es una ciudad tan grande, pero el mismo San Pablo, participar de una vigilia pascual presidida por un laico, por una hermana, y fue una celebración, ¿no? Y la vigilia pascual era, y Sí. estaba llena la parroquia, llena la capilla, llena, llena, llena de gente, y lo celebraron con la misma solemnidad que hubiera sido misa presidida por sacerdote. Pero decís, bueno, o sea, ¿es lo ideal que esté el sacerdote? Sí, siempre, ¿no? Tener la misa, poder comulgar, pero si no hay, bueno, tenemos la posibilidad, la alternativa de tener la celebración de la palabra, ¿no? Muchas decimos, ay, no, el padre se enfermó y no va a haber misa. Bueno, recemos el rosario. Y no, o sea, es preferible siempre antes, y o sea que estaba preparado, una celebración de la palabra. Si no podemos hacer la celebración de la palabra, alguna de las horas de liturgia de las horas, ¿no? O sea, si uno va a sustituir un rito litúrgico, tiene que ser por otro litúrgico, ¿no? O sea, el rosario es una devoción popular, ¿no? De la piedad popular, que es muy válido, nadie quita el valor que tiene el rezo del rosario, ¿no? Y recémoslo y sigamos rezándolo, ¿no? Diariamente, todo, ¿no? Pero también tenemos que empezar a dar más valor a la importancia que tienen las celebraciones litúrgicas, ¿no? Claro. La celebración de la palabra es muy importante, sobre todo en los días domingos. Y esto que dijiste vos de la celebración de la vigilia pascual, pero también se puede celebrar toda el trido pascual, la Semana Santa, presidido por un laico. Así que eso también lo vamos a dar, porque requiere bastante tiempo, ¿no? No es para un encuentro nomás, porque son celebraciones largas, pero ustedes mismos pueden investigar en Google, en Internet, buscando celebraciones presididas por laicos, y ahí les va a salir. Pero si no, nosotros vamos a preparar algún encuentro el año que viene para que se dé esto, porque está bien, en Brasil son meses que la gente pasa sin celebrar la Eucaristía. Pero también acá, en Córdoba, nosotras estamos misionando en Agua de las Piedras, allá es Santa Catalina. Santa Catalina, Jesús María, para el lado de Jesús María, más allá, viene una comunidad que hace, no sé, si 5 años será que están yendo nuestros hermanos, un grupo de misioneros paulinos, y está compuesto por parte de nosotras, de otros laicos, jóvenes y un padre. Y bueno, esa gente tiene la celebración de la Pascua, de las fiestas patronales, gracias a que va este grupo, porque hasta hace poco no tenían misa, porque el padre, ahora está el padre Mario Sánchez, en Jesús María, es el párroco de Jesús María que les corresponde a ellos, y no da, el pobre no le da la vida para ir a celebrar a todos esos lugares. Y bueno, nosotros estamos haciendo eso, visionando, y bueno, es acá nomás a la vuelta de la esquina, se puede decir, no hace falta irse a Brasil para... Además, por ejemplo, nosotros que nos rajamos a veces tanto las vestiduras por una celebración de la palabra, pero acordémonos de Mamantula, que cuando se fueron los jesuitas,
y no había quien celebrara, quien les diera ejercicio, ella mantuvo la fe del pueblo. Y somos las mujeres, los varones también, pero muchas en Brasil, muchas comunidades están presididas por mujeres. También una de las cosas que para presidir determinadas celebraciones no hace falta ser ministro. O sea, por ejemplo, la celebración de la palabra, si no se distribuye la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, la celebración de la palabra, lo podemos, o sea, con preparación, lo puede presidir cualquier laico, un catequista, ¿sí? Pasa que sí, para poder distribuir el cuerpo de Cristo consagrado, sí tiene que ser un ministro, ¿no? Pero muchas veces nos puede pasar que, no sé, estamos en un encuentro de catequesis y los chicos todavía no pueden comulgar porque están todavía preparándose y demás. Entonces, pero sí podemos compartir con ellos una celebración de la palabra. Para que ellos también vayan aprendiendo esta primera parte de la liturgia, ¿no? Ellos van haciendo procesos y pasos. Y sí, bueno, ¿podemos compartir la liturgia de la palabra con los niños? Sí, es sin comunión, entonces eso lo puede hacer el catequista, ¿no? Entonces, la liturgia de las horas. ¿Hace falta ser ministro para poder rezar la liturgia de las horas y presidirla? No, cualquier laico, y es más, están llamados todos los miembros del pueblo de Dios a rezar la liturgia de las horas. La liturgia de las horas también se llama, y si digo una herejía, acá la hermana Gracia me corrige, es la oración de la iglesia. Es la oración de la iglesia católica, como oficial, por así decir, ¿no? Donde todos los miembros nos unimos y consagramos el día, no se llama liturgia de las horas, ¿no? A distintas horas del día es consagrar este tiempo, ¿no? Y es para todo el pueblo de Dios. Y sobre todo es una celebración comunitaria, ¿no? Si no se puede, no nos podemos reunir, uno lo puede rezar solo, ¿sí? Siempre es mejor rezarla antes de no rezarla porque no tengo con quién. Pero está pensada, por eso es una celebración litúrgica, como toda celebración litúrgica, está pensada para rezar comunitariamente. ¿Quién dice si uno dice, bueno, me junto 2, 3, que vivimos cerca, nos juntamos en una casa y celebramos las vísperas juntos? Bueno, alguien preside y se prende una vela, ¿no? Y podemos tranquilamente, no hace falta ser ministro de la comunión o de los enfermos para poder presidir este tipo de celebración, por ejemplo. Hay muchos testimonios, ¿no? Pero tengo una compañera que ella está casada, ¿no? Y con su marido rezan online con otro matrimonio todos los días, no sé, a las 6 de la tarde, rezan las vísperas. Y bueno, es una cosa muy linda, online. Ahora tenemos esta facilidad, estos medios que nos Claro, ayudan también. y bueno, después durante la pandemia y después de la pandemia nos han servido para unirnos y esto puede quedar, ¿no? Para unirse a otros hermanos que pueden estar lejos y que quieren rezar con nosotros. También a veces los laicos podemos hacer propuestas, ¿no? Por ejemplo, en muchas parroquias que tienen misa de mañana, por ejemplo, antes rezan el rosario. Quizás podríamos proponer, y si rezamos laudes comunitariamente y después viene la misa, ¿no? Laudes es la hora de la mañana en la liturgia de las horas, ¿no? Y rezamos juntos, ¿no? Invitar al pueblo de Dios a rezar y es una preparación privilegiada para después celebrar la misa, ¿no? La liturgia de las horas, ¿no? Entonces, también uno podría proponer, bueno, hablo con el sacerdote, con el animador de la comunidad, que fuere, ¿por qué no se podría empezar a hacer eso? O, por ejemplo, si es a la tarde, tenemos misa a las 19. Bueno, ¿y por qué a las 6 de la tarde no nos reunimos a rezar las vísperas, ¿no? Y eso nos prepara, ¿no?
para una preparación privilegiada para la Eucaristía también. Mm. Y esas son cosas que nosotros podemos proponer y no siempre tenemos que esperar que todo lo proponga el sacerdote, que todo tenga que venir de él. Yo me puedo decir, bueno, a muchas veces cuando uno propone algo, también dice, bueno, yo me comprometo a venir, por ejemplo, también, ¿no? Y a como a armar un grupo, o a enseñar, o lo que fuere, ¿no? Y sí, es así. A veces proponemos, pero los hacemos a un lado, ¿viste? Esquivamos. Pero bueno, Abrimos espacio, si alguien tiene alguna pregunta, sí, comentario, puede ser de hoy o puede ser también que haya quedado algo pendiente de los encuentros anteriores, alguna propuesta, alguna crítica constructiva, que queríamos también en este encuentro abrirles este espacio para quienes quisieran expresarse. Lo que fue. Sí. Habría muchas preguntas, sí. Yo estoy pensando lo que yo he escuchado o escucho cuando voy a otra iglesia y que me preocupa y me pongo así un poco, es la que uno a veces dice, señora, señorita, quiere pasar a leer, quiere leer la lectura, invita para no tener que siempre ser uno, lo invita para participación, porque es muy importante. Que los que he escuchado a veces pasan con miedo y a veces la gente, yo creo que no sabe expresar el sentimiento, lo que está leyendo. Parece que leyeran cualquier cosa. La voz no acompaña, la modulación tampoco. Entonces se pierde una riqueza tan grande de ese momento de estar escuchando la palabra, la primera, como el salmo, que no le dan esa importancia. Yo creo, viéndola ya en varias iglesias, que habría que decirles o que vengan antes o tratar de con ellas enseñarles a modular, porque la gente es joven, pero la gente joven no sabe leer. Es inútil, yo lo he visto, esa cabeza agachada, no, encima no se siente, no se sabe lo que ha dicho. La gente que ahora estamos escuchando esa palabra, entonces es una Eucaristía que a mí me deja mal, porque no escuché lo que dijo, no sé lo que dijo. Y entonces yo creo que a lo mejor somos nosotros que no le enseñamos a modular a esa gente joven, para invitarla para que sea fructífera esa Eucaristía. No sé si ustedes lo han percibido también. La cuestión del micrófono es algo sumamente importante, pero sumamente importante. Hay gente que tiene una voz a lo mejor que no necesita micrófono como yo. Yo si no hay micrófono me escuchan desde el fondo. Pero ese no es el caso. A veces las hermanas tienen una voz muy suavecita, muy tenue, que hablan tan despacito que ni siquiera la importancia que es, porque habría que irse hasta la mitad o hasta el fondo para ver si se escucha o no, para ver que aquel que está de la mitad ha escuchado la palabra del Señor, porque se van a veces, se vuelven y nos dicen, usted sabe que no escuché, usted sabe que no se la escucha a la hermana, usted sabe que no lo escuché a fulano. ¿Y qué tenemos que hacer? Viene el Para, otro domingo y estamos otra vez, no. Hay que solucionar esos problemas. para O eso, decirle a la hermana cómo se coloca el micrófono para hablar también. Es muy importante. Yo creo que este es el momento que, y para yo lo eso, digo con ustedes porque lo percibo permanentemente. Sí, amiga. para eso es muy importante, también se pueden hacer mismo en la parroquia, ¿no? A veces uno puede, nosotros hemos hecho algunos cursos en distintos lugares para lectores, ¿no? Sí, Yo cuando era más joven sí,
me molestaba que hubiera ahí, pero ¿por qué tiene que haber un grupo de lectores en las parroquias y siempre son los mismos, ¿no? Y no abren la Sí, participación, ¿no? Yo lo pensaba así. Después me fui dando cuenta que es muy bueno que haya un grupo de lectores y que puedan formarse, ¿no? Claro. Eh, claro. porque no es solo el hecho de modular, que eso es muy importante. Yo he visto gente que lee muy bien, pero no es lo mismo leer que proclamar, ¿no? Eso Muy distinto. acentuaba la hermana Gracia en el encuentro pasado, ¿sí? Eh, no es lo mismo leer un texto bien y correctamente, porque puede estar muy modulado y leído muy correctamente, que proclamarlo, ¿no? Y la diferencia, ¿cuál va a ser? Proclamar algo es cuando esa palabra a mí me habló anteriormente, ¿no? Entonces, eh, habría que ver cómo podemos hacer para decir, bueno, o que el lector, es decir, si yo tengo confianza, que trate de llegar por lo menos 20 minutos antes y tengo contacto con con el texto anteriormente. Y si no, lo ideal es esto, decir, bueno, si ya tengo un grupo de lectores, tratar de conformar un grupo de lectores en la parroquia, uno ya le puede avisar, bueno, el domingo que viene, la primera lectura la leerías vos. No sé, la persona tiene una semana para leer, rezar, para sacarse dudas. Si hay palabras difíciles a veces que uno no sabe, más cuando es una lectura del Antiguo Testamento, uno dice, ¿esto qué quiere decir? ¿No? Entonces, si no sé lo que dice el texto, me va a costar también. Entonces, si ya me pude preparar con antelación, va a ser totalmente distinto. Y después, también enseñar estas cosas, ¿no? Más técnicas de, bueno, cómo es el micrófono. eh, También la realidad es que hay en comunidades que a veces el audio también no ayuda, ¿no? Eh, o sea, acá, gracias a Dios, en la parroquia que vamos nosotros, pudieron a cambiar micrófono y ahora se escucha bárbaro. Y antes había dificultad y había muchas personas, sobre todo los sacerdotes, más que modulan muy bien. Pero mismo estábamos ahí al lado y nos costaba entender, ¿no? Y hay gente que no escuchaba. Y eso ya es una dificultad técnica del audio y a veces, bueno, uno tiene que hacer como puede también, ¿no? Entonces hay como varias cosas, ¿no? No sé si... Sí, pero lo más importante es eso, que no basta saber leer, porque a veces dicen, ah, sí, pero ella es maestra, sabe leer. No, la cuestión es saber proclamar. Y, Claro. y por eso quería decirle esto, que el Papa Francisco, ahora los lectores y los acólitos son instituidos, o sea que son mandados, ante esas órdenes menores, se les llamaba, quedaban solo para los que iban a seguir el camino al sacerdocio. Pero ahora Francisco los ha sacado de ese camino y los ha puesto para todos los laicos, varones y mujeres. Entonces eso hay que tener una paciencia porque hasta que la iglesia ahora en Argentina se decida, se vean los rituales, porque esto es del año pasado, hace 2 años nada más, podemos ser hombres y mujeres instituidos como lectores y acólitos, pero hay que prepararse. Por eso yo lo veo muy bien esto del lectorado, porque así se va a estudiar la palabra, se va a aprender a modular, se va a aprender también esos nervios que decíamos recién, ¿no? Uno lo hace, le va pasando esos nervios, esa vergüenza a través de la exposición. Hay gente que no está acostumbrada a exponerse, a estar frente a un escenario, frente a una asamblea. Entonces, bueno, aprender todo eso nos va a ayudar a hacer las celebraciones mucho mejor celebradas, ¿no?
Yo me acuerdo cuando, esto es más un testimonio personal, cuando yo era chica, iba a No, la catequesis, eh, en mi parroquia había 2 misas dominicales, ¿no? A las 9 de la mañana y la de las 11, que era de las 11 era la misa con niños, ¿no? Y iban todos los catequistas y demás, ¿no? Pero como de mi familia preferían ir a la misa de 9, comenzamos a ir todos a la misa de 9. Y había un par de chicos, más o menos de nuestra edad, entre 8, 9, 10 años, que íbamos a esa misa. Entonces, la señora que guiaba la misa, que estaba un poco a cargo de la liturgia y que distribuía las lecturas, se le ocurrió un día que los chicos, para que podamos participar también, podíamos leer el salmo. Entonces, ¿qué hacían? Nos daban la hojita del domingo, de un domingo para el otro. está Entonces, bien. toda la semana, nosotros teniendo 9 años o 10, leíamos ese salmo, ¿no? Y lo practicábamos y nos parábamos y leíamos. Yo me acuerdo en mi casa estar leyendo el salmo en voz alta a mi mamá y hacía como que estaba ahí en el ambón y Qué buen todo, ejercicio, ¿no? sí, la verdad. Entonces, quizás al ser niña, eso de proclamar es un paso más, ¿no? Pero yo podía ir y ya no estaba tan nerviosa, y podía usar bien el micrófono, y podía leer delante de la asamblea, ¿viste? Y la gente dice, ay, qué bien que leen los chicos, ¿no? No se Claro. nos daban el salmo porque por lo general era un poco más cortito, ¿no? Eh, y bueno, éramos 4 o 5 que lo íbamos haciendo, lo íbamos rotando, y sin querer era un grupo de lectores de niños, pero nos daban 1 o 2 semanas antes ya el día que nos iba a tocar a leer, ¿no? Entonces, eso mismo se puede hacer cuanto más con los adultos, ¿no? Claro. Decirle, bueno, la Sí, lectura va a ser esta, te animás a leer, ya quizás uno ya sabe más o menos quiénes son los que más se animan a leer, quiénes van, ¿no? Uno ya va conociendo, ¿no? Eh, en la comunidad, ¿no? Entonces uno les puede ir ya pidiendo, convocando, ¿no? Bueno, ¿y por qué no formamos un grupo de lectores, ¿no? De a poquito, ¿no? Y quizás es hacer el ministerio que hagan. Hay gente que no se siente para ser catequista, para ser misionero, para, no sé, para estar en el coro. Pero sí, quizás pues sí, así, como lector, sí, porque yo vengo a la misa, me siento seguro de leer y puedo hacer este ministerio, ¿no? Entonces, decir, bueno, eso está también es bien. un ministerio. Y Es muy también bien. así poder resaltar, porque en nuestra iglesia muchos años se puso mucho relieve, y no es que no lo tenga, es así, pero solo a la Eucaristía, Mm. ¿no? Y la mesa de la palabra, yo le decía a Juan Pablo II, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía están totalmente hermanadas. Una nos lleva a la otra, ¿no? O sea, la mesa de la palabra me prepara para la mesa de la Eucaristía y la mesa de la Eucaristía me remite a la mesa de la palabra, ¿no? Entonces, son muy importantes, ¿no? O sea, la palabra es el mismo Cristo hecho carne, o sea, Dios creó por medio de la palabra, o sea, tiene poder la palabra también, ¿no? O sea, Claro. entonces, esto de decir, bueno, es un ministerio, ¿no? También es darle a la palabra el lugar que tiene, ¿no? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Quiere hacer una colaboración? Tenía las preguntas, pero Yo quería por ahí aportar algo. sí, Particularmente yo participo de la misma comunidad desde que nací, digamos, y es una cuestión familiar. Es en la parroquia de Lourdes, ¿no? Acá en Córdoba capital. Y poco a poco esto que todos dicen, me están hablando de mi parroquia, digamos. Es como que todos a hacer todo, ¿viste? Todos vamos todos al coro. Todo. Yo particularmente coordino el coro, todos los coros que hay, soy como la referente ante el consejo parroquial. Y después llega como el traspaso de mando de los coros y de que se va renovando la gente y en esa renovación eh, pasan como cosas importantes, ¿viste? O te paran como en otro lugar. Entonces, esto de que se tiene que escuchar
es parte como de la educación y de la formación que nos falta, ¿no? Porque yo recién quizá con 20, yo ahora tengo 32, a los 29 míos me empecé a dar cuenta de un montón de cosas que me decís, che, no es un detalle, ¿no? O sea, está bueno tenerlo en cuenta, está bueno trabajarlo. Esto que dicen ustedes, ¿no? De formar equipos y que haya gente destinada a comprometerse, básicamente. Porque hoy por ahí lo que pasa es eso, que hoy no fui porque es fin de semana largo y se quedaron sin coro. No, a mí, por ejemplo, yo no puedo. Yo estoy siempre. Pero se da como esta cosa, ¿no? Esto de que falta ahí como que me comprometo y vengo, me comprometo y estoy, me comprometo, ¿no? Asumirlo como un ministerio, ¿no? Como un rol. Como así, no sé, yo soy esposa, hija, ¿no? Así como yo me tengo que encargar de esas cosas, también de las cosas de Dios. Es sumamente importante y particularmente en nuestra parroquia pasa con los micrófonos. Creo que en todos lados, también lo charlamos. No funciona el micrófono del cura. Entonces yo digo, por Dios, el único micrófono que tiene que andar no anda, pero bueno. Funciona hasta 3 minutos antes de comenzar la misa, así es. Claro, había que chequearlo, ¿viste? Nadie lo hizo, pero bueno, comparto y muy agradecida por el espacio. Bueno, muchas gracias. También bueno, lo del coro, Ministerio de Música, llevaría también de encuentro aparte también. Sí. Pero también eso, ¿no? Muy importante, ¿dónde está ubicado el coro, ¿no? El coro es el que ayuda, si bien no tiene que hacer un show, pero es el que ayuda al pueblo a rezar, ¿no? Entonces, no hay problema que el coro esté en un lugar visible, porque la gente lo mira para poder guiarse, ¿no? También para poder cantar, ¿no? Tiene que haber como ese ida y vuelta, ese feedback, ¿no? Así como veo al lector, así como puedo ver al guía, así como veo al sacerdote y al diácono, al ministro de la comunión cuando ayuda o lleva el copón al altar o ayuda a distribuir la comunión, también necesito ver al coro, ¿no? Muchas veces, bueno, hay comunidades que quizás la estructura está hecha, no son más antiguas y tienen el coro arriba, ¿no? Y lo siguen usando porque está la conexión del audio y demás. Pero después, algunas ya lo pusieron abajo, al costado. Pero a veces nos sentamos de espalda a la gente y la voz va para adelante y el que está atrás, y más si no tenemos micrófono, se escucha más o menos. Y es el modo que también yo veo, ¿no? Si la asamblea está cantando, si no, si está pudiendo participar, pues yo también tengo que evaluar esto. Si veo que si yo los miro, veo que están todos callados, hay algo que está fallando. O está muy alta la calle, o está muy baja, o no la ensayé, o es muy difícil, no sé. Entonces yo necesito mirar a la gente, y la gente me tiene que mirar, ¿no? Es un modo de presidir el canto, ¿no? O sea, el coro. No es el adorno de la misa, ¿no? Porque Claro. muchas veces tenemos como que la música, bueno, si hay coro no hay lo mismo porque el adorno, no. No, uno no canta en la liturgia, uno canta la liturgia, ¿no? Entonces ahí también hace una diferencia grande. Pero todo esto sería un mundo Sí, aparte. enorme para poder abrir otro, ¿no? Otro curso. Nosotros hemos dado el Sí, curso de de canto música y litúrgica. duró 3 meses, 4 meses. Sí, así. fueron varios, no, 2 meses. Sí. Así que bueno, no los Ana queremos. Gracia, a mí no me, Sí, a la hermana Gracia, a mí no me quedó muy claro los no de la celebración de la palabra. Esa parte no me quedó bien clara a mí. No rezar no rezar la plegaria en la Eucaristía. Es decir, dijiste varios no, como 5 o 6, que no me quedaron muy claros a mí. No sé si lo puedes repetir más o menos, sí, o aclararlo. Ahora, y eran como 5 o 6 que tengo, y lo he Sí. vuelto a leer y no me quedó muy claro. ¿Vos qué anotaste, Marta? Y ok. anoté, no se hace la bendición de despedida
podemos distribuir la comunicación, la comunicación de la comunión? Ministro, para llevar sí, estuvo medio, o yo escribí, estuvo medio confuso para mí. No No existen importa, los nosotros le brazos vamos para la a pasar oración. en un Los PowerPoint. brazos. Sí. Ah, bueno. Por ejemplo, así, Marta. Por ejemplo, no hay, en la celebración de la palabra no hay plegaria eucarística. Por ejemplo, Ya. el saludo del que preside la celebración de la palabra no es el Señor esté con ustedes, es otro. Bien. Después, puede o no puede hacer una reflexión después del Evangelio, puede hacer una lectura buscada a lo mejor de una homilía del Papa, algo así. Después, no se hace el santo, el cordero, el cordero. No se hace la procesión de ofrendas, porque Bien. no hay presentación de pan y vino, no hay consagración, no hay plegaria Bien. eucarística. Sí hay colecta. Bien. Ahora sí, no me quedo claro. Otras cosas más, no me acuerdo. La bendición final también. Ah, No es La como bendición final. Así. que la uno bendición. dice, el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. No es como, bueno, el Señor, como ahí dice el Ya. Padre, ¿no? El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu y que hace la bendición, el Señor nos bendiga, ¿no? Eso, Perfecto. para el Hijo Espíritu Santo, eso no lo puede hacer el ministro. Bien. Sí lo puede Bien. hacer el diácono, pero Claro. no lo puede hacer el ministro. Claro. Perfecto. Ya lo entendí ahora. Quedó claro. ¿Sí? Sí, sí. De todas Gracias. maneras, te vamos a pasar el Ya, PowerPoint. ya me aclaró, ya me ubiqué y ya me Igual le aclaró bien. podemos pasar estos Gracias, materiales hermana. que fuimos leyendo, porque mismo esto no hay ningún problema que ustedes lo quieran, supongo que ustedes quieran transmitir algo de esto en sus comunidades y demás, Mejor. ustedes pueden usar este material que le ofrecemos, que les damos, está a su disposición. Entonces después le vamos a pasar el Power y demás, para que para que lo puedan ver en ustedes, o si quieren retransmitir esto, ustedes explicarlo de lo que fueron entendiendo sus comunidades. Esto es como una red, ¿no? Nosotros llegamos a algunos, ¿no? Y ustedes pueden llegar a más. Entonces, Sí. el material se los va a pasar, ¿sí? Bueno, no los queremos retener porque son las 9:30 y queremos cumplir con la hora de finalización que hemos dicho, porque seguramente tienen cosas que Lindo para hacer y seguir. comidas y demás. Así que bueno, les agradecemos. No se engancha, me quiere seguir. Les agradecemos mucho a quienes nos han acompañado, quienes hoy están en este momento online y también quienes van a ver después este video. Hay algunos que no pueden estar a esta hora, pero sí después miran el video. Así que bueno, les agradecemos por acompañarnos. También nos pueden seguir escribiendo al WhatsApp, preguntas, dudas, lo que quieran. Bueno, ahí Jeremías escribe: muchas gracias por esta formación tan valiosa y enriquecedora. Bueno, gracias Jeremías por unirte hoy también a este final de este ciclo litúrgico. Sí. Así que, bueno, de mi parte muchas gracias y bueno, me despido, nos encontramos en algún otro encuentro. También le dejamos saludo a la hermana Cecilia. Sí. Sí, yo también les agradezco muchísimo haber estado presente todo este ciclo y nos despedimos. Tenemos ya algunas sugerencias que nos hicieron en el encuentro pasado, ahora también sobre los lectores, después también cómo formar el equipo de liturgia. Y bueno, si quieren ir aportando otras cosas también sobre qué... Yo la clase anterior dije que nos faltaría esto, me parecía para mí fundamental. Y me parece, yo lo que, otra cosa, formarnos como ministros, porque nos faltan muchas cosas que, como dijo Amira al principio, yo por ahí, como saben que estoy muy con la iglesia y que dirijo la misa, me han pedido, por ejemplo, si no puedo llevar la comunión a gente conocida. Y yo le he dicho, no, porque me falta esa parte que yo no le he podido, no es que no le he podido hacer. Muchas veces, hermana, le he dicho a algunos padres que han estado con nosotros, díganme a dónde tengo que ir. Sé que se hacía
en la catedral al lado, pero una vez al año. Usted no saben el tiempo que hace que ando atrás de eso, porque quisiera hacerlo porque veo que se necesita y que me Eh, gusta, lo que pero pasa que te digo cómo es. sí, Te tiene que presentar ahora la formación para los ministros de la extraordinaria de la Eucaristía va a ser el año que viene. ha visto. En marzo, abril, vamos a pasar fecha. Bueno, Pero tienen que mandar la lista de las personas. Los párrocos van a tener que mandar listas de las personas que ellos eligen para ser ministros y con bien, los datos que, no sé qué será el documento, no sé la claro, parroquia, la presentación del padre, tiene que mandar una lista y bien, al arzobispado y ahí se va a armar la formación que es el año que viene. Pero ah, ahora en diciembre tiene que pasar la lista de ministros. Entonces, si vos servís ahí en la capilla de las hermanas, si las sí, hermanas quieren eso, necesitan ese ministerio, te tienen que presentar las hermanas o el padre Roberto, o no sé, que va ahí, habla con él y decirle que bueno, que te inscriba. O sea, que si le parece a él, porque también es de acuerdo a la necesidad de la parroquia, de la iglesia. No es que se va nombrando así porque sí. Claro, en todas las diócesis siempre en ah, de ministros piden una carta de recomendación del párroco o del administrador parroquial que esté, sí, porque los ministerios en la iglesia no son, como quien dice, privados. Bueno, yo lo hago porque yo quiero hacerlo, ¿sí? Siempre es un envío de la comunidad, ¿no? Y en este caso por medio del sacerdote Sí. o ya. Yo del párroco o del recién me administrador enteré de que yo parroquial. sabía, Entonces ahí tendrías que ponerte de acuerdo en la comunidad donde vos vas, y hablar si hay administrador parroquial, ¿no es cierto? O con las hermanas, en quien fuera, hablar para que puedan hacerte, bueno, esta recomendación, diciendo, bueno, la comunidad necesita este ministerio, ¿no? Todo ministerio que uno hace, sobre todo cuando es ministro de la extraordinario de la comunión o de la salud, siempre esto lo hace en nombre de la iglesia. Por eso es la iglesia que nos envía, ¿no? En representación, en este caso, el sacerdote o quien hace nuestra De carta. hecho, los van a instituir porque hay una institución, es algo dentro de una misa para Corpus Christi del año que viene, ¿no? Entonces, van a tener la preparación entre marzo y abril y después, para la solemnidad de Corpus Christi, se van a instituir los ministros. Y lo instituye el obispo. Así que ah, bueno, pero eso sí, las hermanas creen que necesitan ese ministerio, además te van a mandar no solamente porque el ministro extraordinario de la comunión es para llevar a los enfermos, Sí. no es para dar solo ahí en no, la parroquia, eso es otra cosa, ¿no? no, lo que significa es esto que tiene otras cosas más, como yo las veo ahí que ayudan en las misas, le ayudan Es al el padre, dan autorizado, la pero comunión, un montón de otras cosas. Ahora yo digo una cosa, hermana, si uno quiere hacer eso, ¿por qué si uno tiene el deseo y lo siente y lo lleva adentro, sabe que lo va a cumplir, sabe que lo va a hacer, ¿por qué tanta cosa de frenar esta situación? Porque yo le estoy diciendo que yo hace como 10 años que lo estoy pidiendo. Y se lo he pedido al sacerdote que me avisen cuando él me dice, ay, ya te vamos a avisar, doctora, para que te vayas a inscribir. Pero resulta que nunca llegó. Miren lo que le después le estoy diciendo. Si eso es vamos a una hablar cosa eso, Marta. Otro día, cuando vamos ahí a la misa de las hermanas, hablo con vos y te digo, bueno, esa formación la podés hacer, la formación la podés hacer, no te hagas problema. De alguna manera, no es que se ponga trabas. claro, Yo no sé lo que habrá perfecto. pasado antes, pero después te digo dónde podés encontrar formación. ¿Sí? Bueno, No te hagas bueno, problema. Regia, gracias. Dale. Gracias, hermana, gracias.
Bueno, chicas. Bueno, Bueno, muchísimas gracias gracias por todo. Mira, Nos vemos. a todos. Bueno, muchas bendiciones y nos estamos poniendo en contacto para cuando Igualmente, tengamos con alguna ustedes. otra propuesta y esperemos poder responder a estas solicitudes y sugerencias que nos han hecho. Sí, bueno, muchísimas gracias y muchas bendiciones. Gracias Chao. a ustedes por el Buenas contacto. noches, Dios los bendiga. Un abrazo. Chao.